Bueno, para el nuevo esquema de triage, el relanzamiento de triage de guardia, se hizo también modificaciones sobre el programa de guardia para la realización del triage. El programa permite categorizar los pacientes de acuerdo al triage de Manchester y seguir la trazabilidad del paciente desde que ingresa, mientras está en la sala de espera. Nosotros podemos controlar a los pacientes que están en la sala de espera, cuánto tiempo llevan de atención, el tipo de triage que tiene. Podemos ver los pacientes que se están atendiendo y los pacientes egresados. Para la realización del triage hay una serie de datos que nosotros tenemos que constatar, datos filiatorios. El sistema permite escanear el documento y obtener automáticamente nombre, apellido, sexo, edad, fecha de nacimiento, número de documento, el tipo de identificación. Nosotros podemos identificar a los pacientes por la presentación del documento o por haber referido los datos el mismo paciente o un tercero, o puede ser también por otro tipo de documento, paraguayo, uruguayo, o ser un NN que no tiene ningún tipo de documento. En este caso vamos a poner NN. Tenemos que identificar el sexo del NN, la fecha aproximada de nacimiento, si es que no tenemos algún dato, y bueno, y cómo lo identificamos y cómo ingresó, si fue traído por la policía, por terceros, por ambulancia, o cómo ingresó. Una vez completados los datos de filiación, pasamos a los datos del ingreso. Digamos, hace falta que el enfermero controle una serie de signos vitales, que tome, por ejemplo, la tensión arterial máxima y mínima, como acá estamos viendo, la tensión arterial máxima y mínima, que controle la frecuencia respiratoria y cardíaca. La frecuencia cardíaca nosotros la tomamos a partir de un pulsioxímetro que nos va a dar, por un lado, la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Luego nosotros controlamos la frecuencia respiratoria, la consignamos, y la temperatura, que nosotros la tomamos por medio de un termómetro láser para hacer más rápido el registro y para evitar el contagio. Si el paciente presenta dolor, tenemos una escala de dolor que categoriza el dolor en 5 estadios: 2 tolerables, 3 intolerables. Por ejemplo, si tiene un dolor intolerable que no le permite leer ni ver televisión y no puede ni siquiera hablar, ponemos entonces ese dolor que tiene. Luego tomamos la escala de Glasgow, vemos la apertura ocular, si es espontánea, la orden, supongamos que abre los ojos a la orden. Vemos el tipo de respuesta verbal, si está orientado, confuso, si usa un lenguaje apropiado o inapropiado. Y vemos la respuesta motora, si obedece a órdenes, si localiza dolor al estímulo, si evita o retira el miembro de estímulos dolorosos, si hay respuesta de flexión, de tensión. En base a estos puntos nosotros calculamos y el sistema automáticamente nos da el Glasgow de ingreso. Ponemos también cuál va a ser el servicio que nosotros pensamos que tiene que atenderlo inicialmente de guardia, y procedemos a guardar la información. La operación se realiza con éxito. El sistema nos indica cuál es el triage de Manchester, o la categoría de triage de Manchester de ingreso. Por ejemplo, en este caso es un paciente naranja, de acuerdo a los datos que nosotros consignamos. Además de los datos consignados, en Manchester nos pide que controlemos otros lados. Si ya tienen categoría naranja, tenemos que ver que no tenga ninguno de estos puntos que están en rojo, o sea, vía aérea comprometida, respiración inadecuada, crisis convulsiva, hipertensión severa. Bueno, ninguno otro de estos datos tiene, por lo tanto queda en esta categoría. Hay otras preguntas, digamos, que nosotros tenemos que ver: si viajó al exterior o no viajó al exterior, si tiene
si tiene hipertermia ya lo controla, pero si tiene púrpura o no, algunas otras cosas, o si tiene signos meningios, por ejemplo, son elementos que no controla el TNAH. Otra cosa que nos piden que nosotros hagamos es la escala de Cincinnati, ver si el paciente tiene asimetría facial, si tiene una fuerza disminuida en los brazos, si tiene alteración del lenguaje. En ese caso nosotros ponemos si tiene alguna de estas tres cosas, que es un Cincinnati positivo. Y tenemos que consignar si es traumatismo de cráneo o no. Con todos estos elementos armamos lo que se llama la ficha, imprimimos lo que es la ficha para que el médico lo pueda atender. Esta se imprime en una hoja A4 cortada al medio, en donde nosotros tenemos todos los datos que pudimos obtener del paciente, los signos vitales, la escala de categorización del Glasgow, del Manchester, la escala de categorización del trauma score, el tipo de dolor que tiene, como para que el médico tenga alguna referencia de el paciente y el número de orden que tuvo. Cuando el paciente pasa a ser atendido, entonces vamos a la sección de datos de la consulta. Ahí nosotros tenemos que consignar a qué hora comienza la atención médica y eventualmente cuál es el médico que está haciendo la atención y el enfermero que está colaborando con él. Se puede poner síntomas, si se requiere una interconsulta se pone una interconsulta, y con qué servicio se va a realizar la interconsulta. Supongamos que quiere hacer una interconsulta con nefrología, acá pone el motivo por el cual va a hacer esa interconsulta y puede hacer la interconsulta con el profesional. En el caso que haga falta hacer una interconsulta, hay también desde el programa se puede imprimir la hoja de interconsulta de guardia para que en los días que hay consultorios de atención inmediata de guardia, el paciente pueda ir al médico interconsultor, o sea, desde la guardia, y este médico que va a realizar la interconsulta tenga los datos que le sean de importancia para ver qué es lo que tiene que evaluar del paciente que está por recibir. Una vez que el paciente termina de atenderse, el enfermero de triage tiene que registrar los datos del alta. Tiene que registrar si hubo algún problema en la atención, si la atención fue normal, si hubo una demora, bueno, si el paciente pudo haber sido que se haya retirado o haya habido un rechazo conformado de la atención, supongamos que la atención fue normal, si hubo alguna queja o fue normal o se quejó sobre el médico, la enfermera o alguien, vamos a poner que fue la atención normal, lugar o condición de alta, si se fue de alta al domicilio del paciente, si se fue de alta pero con un turno para ser seguido después por consultorios externos, si se fue de alta y va a ser seguido por el médico de cabecera, si quedó internado, qué sector quedó internado, terapia intensiva, en ese caso supongamos si quedó internado en terapia intensiva, ponemos acá la cama 8, observaciones, digamos, del alta, si se le solicitó un turno, tenemos que poner aquí con quién se solicitó, si hubo una intervención policial por este episodio, tenemos que registrarlo aquí, la intervención policial, y acá poner en qué comisaría se realizó y datos que tienen que ver, y la fecha de egreso. Este, digamos, es todo el sistema de registro, desde los datos filiatorios y la identificación que tiene que hacer el enfermero. A su vez, el administrativo va a completar datos que tienen que ver con la cobertura, tipo de cobertura que tiene, supongamos que el paciente es de OSPEC, y número de carné, condición laboral y demás, para que después el hospital pueda eventualmente facturar a la seguridad social sobre este paciente. El sistema controla, digamos, que todos los datos que se requieran estén correctos,
y después nosotros podemos buscar los pacientes por distintos criterios, o sea, por días de atención, o sea, para ver cuáles son, por ejemplo, acá los pacientes que han venido y poder acceder a la fecha. Nosotros podemos ampliar por distintos criterios, por rango de fecha, por condición, o sea, pacientes por si tiene obra social, por el servicio de guardia que lo atendió. Nosotros podemos ver todos los pacientes que fueron atendidos por el servicio de cirugía general durante un determinado periodo, por el servicio de clínica durante un determinado periodo, y el sistema nos trae todos los pacientes que fueron atendidos en ese momento. O esta es una orientación y un pantallazo, ¿sí?, sobre el funcionamiento del programa que estamos utilizando para el triaje.